2 minutos nos separan de las 9 de la mañana, momento de abrir la primera entrevista de la jornada y de darle la bienvenida a Diego O'Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Este es un momento donde desde diferentes sectores se hacen aportes a la discusión, además, bueno, también de alguna manera hacer un momento de evaluación de ciclos, ¿no? Como por ejemplo con la salida del ministro de Trabajo con quien se reunieron días anteriores. Así que es en este contexto que lo recibimos. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. ¿Qué aporte desde la Confederación de Cámaras Empresariales se puede hacer a la discusión en este contexto histórico particular que está vinculado a la campaña electoral, ¿no? Bueno, la Confederación estamos trabajando en un documento que esperamos presentar sobre finales del mes de mayo, precisamente con una serie de propuestas en el contexto del año electoral. Así lo hicimos en 2019. La evaluación que hicimos de lo que allí se propuso y lo que se concretó en esta administración es bastante buena, bastante importante. Y bueno, esperamos que siga el mismo camino este documento que vamos a presentar, donde obviamente van a estar todos los temas de importancia para la actividad, para el país, para el desarrollo. Nosotros le llamamos una agenda para el desarrollo. Y bueno, allí va a haber temas que tienen que ver con la reducción del Estado, con lo fiscal, con el comercio y la inserción internacional, con la educación. En fin, todo lo que tiene que ver con las propuestas que desde la Confederación entendemos necesario plantear. ¿En materia tributaria hay algo? Hay también, sí, pero eso se va a conocer a fin de mes. ¿Se cumplieron más los objetivos con este gobierno encabezado por la calle Pou que los anteriores, con el Frente Amplio? Bueno, la Confederación es una organización relativamente joven, se crea en 2016, es decir, ya en la segunda administración Vázquez. El primer documento que hicimos con propuestas fue para la última campaña electoral en 2019, entonces no hay una comparación entre las dos administraciones en ese sentido. Sí, ¿Pero así a nivel empresarial, por ejemplo? Bueno, es cierto que del documento que presentamos en 2019 hay una cantidad de cosas que se fueron concretando. Nosotros hablamos de una regla fiscal, hablamos de la necesidad de la reforma de la seguridad social, hablamos de la necesidad de la reforma educativa. En fin, había una cantidad de puntos bueno, temas laborales también, que se incluyeron, por ejemplo, en la ley de negociación colectiva o algunos en la LUC. Entonces, sí, hay cosas que se concretaron, pero no tenemos la historia para hacer una comparación con administraciones anteriores. ¿Y qué le quedó en el tintero a este gobierno? Si tuviera que destacar algunos de los puntos donde no pudo avanzar. Bueno, por un lado, reconocemos que se hicieron esfuerzos importantes en el tema del comercio exterior y la inserción internacional, pero los resultados no han sido demasiados, como es sabido. Hemos encontrado dificultades para avanzar fundamentalmente por nuestros socios del Mercosur. Nosotros acompañamos la estrategia un poco que llevó adelante la administración en el sentido de flexibilizar el Mercosur y permitir los acuerdos individuales de Uruguay con China, bueno, o el ingreso al TCCPP, pero bueno, hasta ahora los resultados no han sido demasiado buenos. Y la otra cosa que nosotros vamos a insistir mucho en este documento próximo es con el tema del peso del Estado, que entendemos que se debió haber hecho más en la reducción del peso del Estado, que es algo que para nosotros es bien. Por ejemplo, ¿en qué aspecto, en qué término? Porque uno habla peso del Estado y parece ser una entelequia, pero ¿por dónde deberían ir los tantos del próximo gobierno para bajar ese peso del Estado? Y bueno, el déficit fiscal que el país tiene se explica fundamentalmente por el peso por el gasto público, por el peso del Estado. El número de funcionarios que se tienen hoy respecto de los que había en 2019 es prácticamente el mismo. Es probable que haya un cambio, que haya ingresado más gente en la educación y en la seguridad y haya habido menos, o sea, no se hayan llenado vacantes en otros, pero el número global sigue siendo un número por arriba de los 300.000 trabajadores, que es un número alto. Y después hay una cantidad de cosas en las que hay que avanzar, como en la digitalización, en la desregulación, a la desburocratización, cosas que hacen después a costos ocultos, digamos, en la actividad económica que es necesario desandar. ¿Desregulación en qué aspectos, por ejemplo? Y bueno, hay en un montón de cosas, por ejemplo, en la importación de productos, es una cosa que está bastante mencionada últimamente, que hay exigencias que impiden que haya importadores que traigan productos que de hecho tienen autorización, pero no cuentan con la autorización explícita que se la tiene solo un importador. Ese tipo de cosas que ponen trabas a los mercados y que hacen, en definitiva, encarecer los productos. O sea, si se adoptaran estas propuestas o por lo menos estos abordajes que hace la Confederación, ¿se podría bajar el costo de vida que tienen los uruguayos, por ejemplo?
Bueno, indudablemente también pesa en eso, sí, porque todos esos costos en definitiva se trasladan después a los consumidores. Entonces sí, en la medida que se pueda reducir esos costos, impactan el costo de vida. Ustedes hace un mes aproximadamente llamaron a la prensa justamente para comunicar de este trabajo de elaboración de este documento y también hacer como un llamado de atención a propósito del atraso cambiario. ¿Qué valoración tienen a esta altura de esta situación? Bueno, posteriormente hubo una medida del Banco Central de reducción de la tasa en 50 puntos básicos. Eso fue una señal positiva, pero lamentablemente la cotización no se movió demasiado. Aumentó un poquito, en ese momento creo que estaba por debajo de los 38 y está el interbancario por encima de los 38, por debajo de 38.50, pero digo, el tema del atraso cambiario sigue siendo una dificultad para el sector productivo, indudablemente. Entiendo, O'Neill, que usted no quiere adelantar mucho, sobre todo los aspectos tributarios o iniciativas que están pensando en ese sentido, pero por lo menos para entender, ¿por dónde van? ¿Por reducción de determinados aportes? ¿Por alguna eliminación de tasas? ¿Qué están pensando? No. Digo, honestamente hay especialistas trabajando en el tema, pero no estamos planteando ninguna cosa muy diferente en términos tributarios. No hay un planteo muy profundo en ese sentido, no. ¿Qué abordaje hicieron del discurso del acto del 1 de mayo? Se conoció que, bueno, se alcanzaron las firmas, aparentemente falta cotejarlas con la Corte Electoral, pero va a estar el impulso de este plebiscito por la reforma de la Seguridad Social. ¿Qué opinión se tiene al respecto y sobre todo con los planteos que realiza el PIT-CNT pretendiendo más aportes patronales para, bueno, equiparar un poco y que no caiga todo sobre la espalda de los trabajadores? Bien, a ver, para nosotros esta iniciativa es muy mala, es realmente peligrosa, entendemos que es deseable que no prospere. Obviamente juntaron un montón de firmas, el plebiscito va a haber, pero realmente entendemos que es una muy mala iniciativa por varias cosas. En primer lugar, porque ancla en la Constitución la edad de retiro, cosa que no hay ningún país del mundo que lo haya hecho y que va en sentido contrario a lo que precisamente se hace en todos lados. Si uno mira la edad de retiro en países que tienen esperanza de vida como la que tenemos nosotros, en general están todos en 65 años, en la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, en fin. Entonces, incluso en América Latina, 60 tampoco, Brasil y Chile y Argentina tienen más de 60, no llegan a 65, tienen 62, 63. Entonces, anclar la edad de retiro es una primera cosa que nos parece bien contraproducente. Uruguay estableció los 60 años en 1904, cuando la esperanza de vida era de 51 años, hoy tenemos una esperanza de vida de 78 años y el aumento de la edad de retiro responde a esa buena noticia, que es una mayor esperanza de vida con mayor calidad de vida, y una mala noticia, que es que el Uruguay no crece demográficamente y que tenemos una población estancada y que cada vez vamos a estar más pasivos para menos activos. Entonces, ese es un primer comentario. Un segundo comentario tiene que ver con la solidaridad intergeneracional, que supuestamente es el pilar de la reforma, que nos parece que precisamente esta no es una propuesta solidaria porque va a exigir aumentar los impuestos al sector activo, a las empresas también, para financiar este plan. Entonces nos parece que eso no es solidario porque vamos a cargar a nuestros hijos y a nuestros nietos con nuevos impuestos altos, progresivamente. ¿Hay empresas que podrían correr riesgos si se aumentaran los aportes, por ejemplo, empresas patronales? Sin duda, y lo que también creemos que va a afectar es el empleo, porque cuando usted aumenta la carga impositiva, afecta el empleo y favorece, son estímulos para la actividad negro más que para la actividad formal. Entonces, también por ese lado nos parece malo. También porque desvía recursos que se necesitan para otras cosas, como todo el mundo habla de atender la pobreza en la primera infancia, que es donde está concentrada, que no van a estar disponibles porque se van a tener que revolcar acá. Y después también el tema de la seguridad jurídica. Es claro que si hoy hay más de 1,5 millones de cuentas personales nominadas, donde usted tiene sus ahorros, que en caso de fallecimiento, por ejemplo, son heredables por sus herederos, eso desaparece, o sea, esas cuentas desaparecen. Eso pasa a una bolsa, al Banco de Previsión Social, un fideicomiso, lo que sea, pero digo, lo que hoy usted tiene deja de tenerlo. Entonces, eso es confiscar los ahorros de los trabajadores, de las personas, y nos parece que es muy mala señal, muy mal en una construcción que el Uruguay ha hecho durante décadas de estabilidad, de certeza jurídica, de reputación, de cumplimiento,
esto va en el sentido contrario y que afectaría muy fuerte la imagen del país. O'Neill, otro de los puntos de reivindicación de este 1 de mayo estuvo vinculado a la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo vienen trabajando ustedes? Usted viene en la construcción donde se han implementado algunos aspectos. Correcto. En ese sentido, ¿cómo se ve desde el empresariado esta solicitud o esta discusión que genera el PIT-CNT? La inquietud, naturalmente, que es legítima, eso está sobre la mesa hace muchos años. Hay sectores, como tú bien decís, que ya avanzaron, la construcción fue uno de ellos. En 2008 se redujo la jornada de 48 a 44, pero sin mantenimiento de horarios, es decir, se pagan 44 horas, no se pasaron siguieron pagando 48. La bebida lo hizo antes, el año pasado lo hizo la metalurgia, o sea, es un tema que está en la agenda. Lo que nosotros no compartimos es un planteo de reducción generalizada por la vía legislativa. Nos parece que eso es inconveniente, que eso además genera sobrecostos, porque se plantea bajar de 48 a 40 cobrando 48. ¿Cómo se cubre ese costo? ¿Quién lo cubre? ¿Cómo? Claro, ahí viene el tema de productividad, ¿no? Bueno, ahí naturalmente... Todo depende si se mantiene o no la productividad. ¿Qué trabajo habría que hacer en ese sentido? Esa es una muy buena pregunta. Por eso nosotros entendemos que eso es más adecuado tratarlo por la vía de la negociación colectiva, según el sector de actividad, o incluso si se pudiese bajar a un nivel más micro, digamos, de empresa aún mejor. ¿Debe ser por rama o por sector? Sí. Entendemos que no es bueno plantearlo por la vía legislativa. Ahora, ¿está madura, las cámaras están maduras para analizar esto? Y también entiende usted que el sindicalismo está maduro para discutir la reducción de la jornada laboral y la productividad. Lamentablemente en el Uruguay no hay medición de productividad objetiva que esté disponible para estas discusiones. Eso es un déficit que tenemos. O sea, eso sería una primera cosa que nosotros entendemos que sería muy buena, contar con un organismo descentralizado, o sea, algo que pueda hacer relevamiento de productividad sectoriales y poner esa información a disposición de los actores, porque ese es un elemento central para la discusión. Eso hoy no está. Digo, si nos sentamos en una mesa a discutir sobre productividad, tenemos que empezar a juntar información, a volcar información. O sea, no es un... quizá la pregunta es si estamos maduros para eso, capaz que muy pocos sectores lo estén. Claro, por eso es la pregunta, porque se necesita de mucha información y a veces desde las cámaras se son celosas a la hora de aportar esos datos, ¿no? Lo que pasa es que, de nuevo, me parece que lo que hace falta es un organismo objetivo que pueda hacer mediciones y poner esa información a disposición. Eso sería un primer paso bien importante y que sería muy bueno para el país, no solo para esta discusión de la reducción de la jornada laboral, sino para aumentar la productividad. Que ¿Eso lo podría hacer el INE, por ejemplo? Podría ser el INE, sí, podría ser, habría que ver, pero pienso que sí, podría ser. Ahora, en base a esto, todavía entonces el sector empresarial no lo viene analizando como tal, la posibilidad de la reducción. La reducción por la vía legislativa no somos partidarios, no. Y ya digo, en donde se plantea, en algunos sectores se ha avanzado, en otros no se ha planteado. Hace un rato el presidente, a través de su cuenta personal en X, puso: Pablo Mieres ha sido un gran ministro. Para las cámaras, ¿cómo califica la gestión de Mieres? Bueno, muchas veces me preguntan cómo ha sido la conflictividad en este periodo, y la verdad que la conflictividad en este periodo ha sido, no tengo los números exactos, pero la percepción es que ha sido similar a los periodos anteriores, es decir, no tuvimos más conflictividad, que de alguna manera era esperable porque había un cambio de signo en el gobierno. Muchas veces la conflictividad no es laboral genuina, sino que viene por temas ideológicos, como juntar firmas contra la LUC o ese tipo de cosas. Entonces, pero digo, la conflictividad por temas laborales ha sido realmente baja. Creo que se ha gestionado de manera adecuada, con mucho equilibrio. Creo que coincido con lo que decía el ministro el otro día, que ha sido un ministerio abierto al diálogo, que hemos tenido infinidad de instancias de discusión, tanto los sectores empresariales como el PIT-CNT o los distintos sindicatos, y creo que ha sido una gestión equilibrada, conciliadora, también con cambios en cosas como hablábamos antes, la ley de negociación colectiva y demás, pero yo creo que ha sido una gestión muy correcta. O'Neill, recién mencionaba la LUC y esta recolección de firmas. A nivel empresarial, las modificaciones en materia de conflictividad de la ocupación de los lugares de trabajo, ¿tienen una evaluación al respecto de cómo impactó? No tenemos una evaluación numérica, digamos, en cantidad, pero de nuevo creo que la conflictividad ha sido baja. Creo que más bien los temas de ocupaciones han estado más centrados en centros educativos que
en empresas. No ha sido un tema y tampoco ha habido, cuando ha tenido que actuar, creo que el ministerio para evitar una ocupación o para desarmar una ocupación, digamos, nunca hubo un problema, nunca hubo una tensión, digo, se gestionaron. O sea, se valora positivamente ese cambio. Onil, hace pocos días estuvo aquí el ministro, en realidad, después en el marco del 1 de mayo estuvo, y mencionaba que uno de los debes que le queda es el empleo juvenil, ¿no? Que si bien se han reformulado programas que quizás ya existían, justamente con la intención de mejorar los números, no se había logrado el objetivo que inicialmente se había planeado. Desde el sector empresarial, ¿cuál es la dificultad que ustedes ven a propósito de emplear a jóvenes? A ver, probablemente, es una pregunta que no tengo la respuesta, ¿cierto? Pero probablemente haya un tema de capacitación, en muchos casos, ¿no? En ese sentido, nosotros, por ejemplo, pensamos que una cosa muy positiva es experiencias como la de la educación dual, que es eso que hay tiempo de estudio con pasantía en tiempo de trabajo, que facilita mucho después la inserción del joven una vez que termina los estudios en el mundo del trabajo. Esas cosas me parece que son cosas que también como sector privado nosotros debemos impulsar. ¿Sí? Esto no es algo que tenga que resolver el Estado exclusivamente, nos parece que también las empresas debemos involucrarnos en estas problemáticas porque hacen a la formación del capital humano y hacen a la posibilidad de desarrollo de estas personas, pero también hacen a la posibilidad de crecimiento de la productividad sostenida en el tiempo. La transformación educativa no mostró todavía un cambio en ese sentido, en la mirada de los empresarios. Creo que la transformación educativa podrá dar resultados a más mediano plazo, ¿no? Por lo que sabemos hay mejores indicadores probablemente en la deserción, eso es bueno, pero como para tener ya impacto en el mundo del trabajo me parece que no. Onil, de las últimas, por lo menos de mi parte, le quiero preguntar, estamos por cumplir ya el primer semestre del gobierno de Milei en Argentina. ¿Ustedes tienen una valoración del impacto que se ha tenido por las medidas aplicadas por el nuevo gobierno de Argentina en lo que es la economía y en las empresas uruguayas? Bueno, a ver, por el lado del encarecimiento que tuvo rápidamente Argentina, eso para nosotros es una buena noticia porque ya no es atractivo ir a comprar a Argentina. Sí, está claro, sí. Ha reducido mucho la presión sobre el comercio de frontera, sobre la industria nacional, en fin, también sobre el que va a hacer sus compras si no compran localmente. En ese sentido creo que los impactos son positivos. El cambio con el tema del pago de las importaciones, si bien hay un sistema más confiable, todavía hay deudas pendientes, todavía no se ha podido normalizar y también ha impactado que hay menos demanda del lado argentino para los exportadores uruguayos. Entonces eso es un impacto negativo si se quiere, pero bueno, está esperamos dentro de un camino de corrección que termine siendo positivo. ¿Algunas de las medidas de Milei serían aplicables al Uruguay y que entienden podrían ser pertinentes para el país? Son realidades bien diferentes, ¿no? La de la Argentina hasta diciembre, digamos, y la del Uruguay. Pero bueno, hay cosas en líneas generales que uno puede compartir, lo que tenga que ver con lo que hablábamos antes de desburocratización o de desregulación, de mayores libertades para el mercado, ese tipo de cosas. De achicar el Estado, por ejemplo. De achicar el Estado, indudablemente, pero bueno, después Milei es un personaje muy particular, ¿no? Onil, muchas gracias por estos minutos. Un gusto.